Estamos dando inicio al segundo bloque del día de hoy, 19 de mayo, en el Encuentro Nacional Participativo de Metodologías Críticas en Ciencias Sociales y Salud, que organiza el Laboratorio de Metodologías Críticas en Ciencias Sociales y Salud, LICS, de la Facultad de Medicina y la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. En este segundo bloque venimos de la mañana de una conferencia con Consuelo Chapela. Luego tuvimos una mesa con formato taller, donde trabajamos cerca de los enfoques como más teóricos o epistemológicos, desde dónde trabajar las metodologías críticas. Y ahora vamos a dar paso a la segunda mesa de trabajo, que se titula ¿Cómo? Participación social y tensiones en metodologías críticas, que modera Patricio Tonelli. Patricio Tonelli es historiador, es académico de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investigador de Flaxo Chile en temas de trabajo. Patricio, te doy la palabra y el espacio para que tú presentes a las personas que van a participar contando algunas experiencias que son gatilladores de lo que va a ser después el taller, que es la segunda parte de este espacio. Y me faltó decir que tenemos un pequeño cambio de programa y al final de el taller estaba programado otra mesa más, que era una mesa como de sistematización y cierre de la jornada de hoy, que la vamos a hacer seguido de este taller. Vamos a juntar esa última parte con este cambio de lo híbrido al online. Así que eso, Patricio, bienvenido. Te doy la palabra. Gracias Sol, gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. De nuevo aquí, gracias por la invitación a moderar esta mesa. Una mesa cuyo título es bastante desafiante, ¿no? El cómo, ¿no? El cómo de la metodología crítica. Entonces, veremos durante esta mesa algo bien interesante que a mí me llama mucho la atención, que es cómo la participación, ¿no? social, ¿no? De los sujetos pone tensiones, problematiza, ¿no? Lo que es la metodología crítica, ¿no? Porque como veremos, no siempre se trata de cosas tan naturales y espontáneas. Hoy día en este bloque, en esta mesa, vamos a compartir con dos colegas, compañeros, ¿no es cierto?, de trabajo, Rodrigo Mardones y Mariana Flores. Yo quiero ver si están presentes dentro de toda esta... Mariana, te veo, grande la Mariana, perfecto. Y el Rodrigo, ¿estará por acá el Rodrigo? Que ahora no lo encuentro. No, Rodrigo Mardones, creo que no. Parece que no está conectado aún. No está conectado aún Rodrigo Mardones. Bueno, yo diría una cosa. Sí. Comencemos con Mariana. Me comentan, disculpa Patricio, me comentan que se escucha un poco bajito. Si puedes subir un poco o acercarte, muchas gracias. Sí. Ok, perfecto. Yo diría de comenzar con Mariana, entonces, Mariana Flores, ¿no es cierto? Mariana egresada de la carrera de odontología de la Universidad de Chile, está trabajando en su tesis para obtener título profesional y ella analizará experiencias de odontología comunitarias en Latinoamérica donde se ha hecho uso de la investigación-acción participativa. Recuerdo que tendrá a disposición 10 minutos para presentar su ponencia, ¿no es cierto? Y después pasaremos a la segunda. Vai, Mariana. Súper. Gracias por la presentación, Patricia. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, se escucha alto. Ya, bacán. Oye, ¿puedo compartir pantalla? Es que hice como una mini presentación en PPT, como para facilitar el... ¿Se puede, cierto? Cualquiera, ¿puede? Sí, ya. Avisa si no funciona. Ya, bacán. Voy a ponerlo en pantalla completa.
¿Se ve, cierto? Sí, súper bien. Ya. Perfecto, perfecto. Voy a partir nomás porque son 10 minutitos para la presentación, así que voy a tratar de ser lo más sintética posible y si hablo muy rápido, espero me entiendan. Estoy muerta de frío, así que igual me pueden entender raro. Bueno, como dijo Patricio, mi nombre es Mariana Flores, soy egresada de la carrera de odontología y en conjunto con Bram Montiel, que también está por aquí en la reunión, les traemos una reflexión originada a raíz de una búsqueda bibliográfica que hicimos de experiencias de investigación y acción participativa en odontología comunitaria. Bueno, como primer punto, es importante definir primero qué entendemos por odontología comunitaria. Y la Asociación Dental Americana la ha definido como la práctica y ciencia de prevenir enfermedades orales, promover la salud oral, mejorar la calidad de vida a través de los esfuerzos organizados de la comunidad. Bueno, según esta definición, y teniendo en cuenta la complejidad que puede suponer a veces trazar los límites metodológicos de los procesos que se pueden considerar como parte de una odontología comunitaria o como no como odontología comunitaria, recientemente propusimos un trabajo de investigación que tiene como objetivo indagar respecto al lugar que ocupa la participación comunitaria en la odontología comunitaria latinoamericana actual. Como primer proceso indagativo y enmarcado, como dijo Patricio, en mi proyecto de tesis, realizamos esta primera revisión bibliográfica, buscando experiencias de odontología comunitaria que tuviesen distintos grados de participación comunitaria, idealmente que se enmarcaran en la IAP. Y por lo tanto lo que pusimos acá en el PPT fue como 2 ejemplos o 2 citas de algunas de las intervenciones que típicamente se encontraron al realizar esta primera revisión bibliográfica o búsqueda bibliográfica. La búsqueda en sí se llevó a cabo con palabras claves tales como promoción de la salud, acción comunitaria, obviamente odontología comunitaria, acción comunitaria para la salud, etc. Y en esta búsqueda pudimos identificar un predominio evidente de experiencias con participación de la comunidad desde una lógica más bien utilitaria o conservadora que como procesos de IAP enraizados y generados desde la comunidad. Por lo tanto, dicha búsqueda nos trajo hasta este encuentro a hacer una reflexión respecto a los sentidos y significados que tiene la participación de la comunidad dentro de los procedimientos, acciones y programas que realiza la misma odontología comunitaria. Bueno, como un poco de contexto, a lo largo de la historia de la odontología, al igual que muchas otras áreas de la medicina, la odontología siempre ha intentado simplificar al ser humano al descomponer como su estudio para facilitar su entendimiento. Con esto, la profesión en realidad lo que ha hecho ha sido potenciar un modelo biomédico que ignora u omite en definitiva la complejidad que supone el ser humano y su contexto. Con esto se limita la visión de la salud, se objetiva la enfermedad y con ello también se fragmenta al ser humano en sí mismo. Además, reduciendo una a una las enfermedades e intentando dar solución a las enfermedades por separado, se pasa por alto muchas veces la realidad situada que supone como el contexto de una comunidad o de una población determinada. Bueno, en este aspecto, la odontología, al ser una prestación de muy difícil acceso o poco equitativa, también se presenta como uno de los campos de la salud que muchas veces se aleja un poco del equipo de salud en su totalidad y favorece, por lo tanto, más este modelo biomédico o reduccionista de la salud y la enfermedad, provocando en definitiva que las discriminaciones y las desigualdades en salud oral sean aún más evidentes que en otros campos de la salud. Por eso también es interesante para nosotros, con Bram, proponer algo sobre este campo de la salud en particular, no solo porque yo estudié odontología. Producto de lo anterior, en los últimos años las políticas públicas en salud oral han estado orientadas hacia nuevos modelos de atención que teóricamente, y hay que recalcarlo teóricamente, ponen su foco en la participación social como una respuesta para dar solución a los problemas de salud oral de la comunidad. De esta manera surgió el enfoque que definimos anteriormente como odontología comunitaria,
y que pareciera generar una serie de oportunidades transformadoras que la atención individual en salud oral no ha sido capaz de lograr. El paciente, en definitiva, en la odontología comunitaria es en efecto la comunidad, ya no es un individuo aislado fuera de su comunidad, y este cambio como pretende que el equipo de salud observe de forma integral a la comunidad y a sus problemas de salud. De esta forma tratan de gestionar a partir de esta observación una oportunidad única de acción entre ciencia y comunidad. Pero aquí viene como el punto importante de la reflexión que traemos con Bran, es si la odontología realmente ha logrado, o sea, la odontología comunitaria, ha logrado lo que metodológicamente se ha propuesto, como que se ha logrado realmente, y esto también nos lleva a preguntarnos hacia dónde se dirige o hacia dónde apunta la participación en la odontología comunitaria actual. Bueno, gracias a la búsqueda bibliográfica que hicimos, pudimos notar que a pesar de las intenciones de cambio que puede tener este tipo de odontología, una parte importante de la práctica odontológica en comunidad se propone dos objetivos principalmente en sus intervenciones, que salen muy a menudo. El primer objetivo es aumentar el nivel de conocimiento en salud oral, que también puede ser conocido normalmente como alfabetización en salud o educación para la salud. Y el segundo objetivo muy relevante que también sale en muchas intervenciones es alcanzar los objetivos o los indicadores de salud que el mismo equipo médico o el equipo de salud propuso para una población determinada. Esto, además, tomando en consideración que en la gran mayoría de las intervenciones son planteadas como exclusivamente por el equipo científico, dichas intervenciones comunitarias que se hacen llamar de odontología comunitaria adquieren un carácter muy tecnicista, asistencialista y poco situado, debido a que la participación que plantean en sí se queda más bien en la superficialidad del concepto de participación. Así, la vinculación comunitaria acota su acción solo a las necesidades que los equipos investigativos plantean. Entonces, la participación que en realidad se propone desde la gran mayoría de estas intervenciones es una participación más bien utilitaria, que no redistribuye las formas de poder, que no genera un protagonismo real de la comunidad, ni siquiera en ninguna de las partes de objetivación de la planificación, y menos en la acción de salud en los territorios. Lo que en definitiva también pone en tensión o pone en duda los alcances o mejoras que pueden lograr este tipo de intervenciones comunitarias a largo plazo en temas de salud. Además, al realizar como una mirada hacia las políticas públicas en salud, la participación también aparece como en un sentido político, como un concepto que suele ser empleado para justificar la toma de decisiones y el destino de los presupuestos en salud. Entonces, todo esto en conjunto que he nombrado ahora nos hace darnos cuenta que abundan las formas de participación más bien simbólicas, en odontología al menos, como una especie de justificación para la toma de decisiones, y no como un proceso continuo, colaborativo, que logre alterar o modificar como las prácticas normalizadas en salud a través de la participación activa de la comunidad. Bueno, el proceso de construcción participativa, conocido como IAP, o Investigación Acción Participativa, ha tomado una fuerza relevante en los últimos años en salud, medicina, hasta incluso en odontología. Pero esta investigación acción participativa, lo importante, o sea, es muy relevante que esta investigación quiera, al cambiar la relación sujeto-objeto, desplace la relación de poder que existe sobre el proceso de producción y uso del conocimiento, lo que lo diferencia de sobremanera de los enfoques tradicionales, jerárquicos, verticales que abundan hoy en día en cualquier tipo de investigación odontológica en comunidad. Entonces, por lo tanto, como investigadores o facilitadores de los procesos comunitarios en salud, la idea, debemos como pensar la IAP como un procedimiento de trabajo para la producción de conocimiento colectivo que va a facilitar la acción y la transformación social, y a la vez deberíamos hacer una evaluación crítica constante de las intervenciones que planificamos,
desarrollamos y evaluamos como equipo de salud, que en realidad no se da constantemente en este aspecto. Así, la idea de nuestra reflexión en realidad fue plantear como un retorno a los pilares en los cuales se ha fundado la investigación y acción participativa, para como reconstruir las rutas de acción que nos llevan a hacer una salud colaborativa en el fondo, y así gestionar las soluciones a los problemas, patologías o dificultades que hayan en salud oral de forma colectiva. En definitiva, llevar a cabo la experiencia de odontología comunitaria bajo un enfoque realmente de IAP significará como ceder poder al hablar de participación, tomar distancia del modelo biomédico y reduccionista de salud y enfermedad que hablé en un principio, y todo esto para como observar desde una perspectiva integral la realidad social, poniendo en el centro del ejercicio la experiencia como fuente primaria de conocimiento, y que ese conocimiento en tanto aprendizaje nos lleve a la acción en conjunto. Eso, para finalizar, queríamos dejarles planteadas 2 preguntas, que es, la verdad es como abrir posteriormente la conversación en el taller, o para lo que lo necesiten, lo quieran, lo puedan usar. Que es la primera, como, ¿qué podemos hacer nosotras, nosotres, en adelante para cambiar la forma en que investigamos? Y la segunda es cómo, que es como más bien lo que hablé en toda la presentación, es cómo podemos operacionalizar la ruta que la IAP se planteó en su origen, cómo podemos llevarla a cabo. Eso, agradeciendo su escucha, esperando que haya quedado más o menos claro y no haya hablado tan rápido. Eso, gracias. Perfecto. Ok. Mariana, estuviste perfecta, realmente a tiempo. Y muy interesante esta cosa de ver un ámbito de la salud que es la odontología, ¿no? Muchísimas gracias también por la pregunta que planteas, que seguramente nos servirán después. Yo ahora voy a dar rápidamente la palabra a Rodrigo, ¿no? Rodrigo Mardones. Rodrigo è accademico di psicologia della Università di Aysén, è coordinador della linea di pratica territoriale de esa carrera, tiene un postítulo en intervención comunitaria, un magíster en psicología comunitaria en la Universidad de Chile, es actor también, dramaturgo, formado en la Universidad de la Academia del Humanismo Cristiano, integrante de la compañía teatral La Lola Vieja, facilitador de teatro comunitario y metodología participativa. Entonces un perfil bastante profundo y redondo. Y hoy día nos va a hablar un poco de su experiencia, ¿no? Rodrigo. Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, te escucho bien. Ya, súper. Nada, aquí les mandamos un caluroso, bueno, no sé si tan caluroso, pero bien frío saludo desde Coyhaique. Así que nada, muchas gracias por la invitación y nada, la idea un poco también aquí es compartir con ustedes algunas reflexiones que han nacido justamente al alero de distintas prácticas en términos de investigación y acción participativa, y finalmente también cómo nosotros queremos que esto pueda permear, todas estas reflexiones puedan permear también espacios formativos y que nos permita pensar un vínculo con el medio, ¿no? De parte de la universidad, no de la manera tradicional, no desde la universidad saliendo hacia afuera, sino que también las instituciones, ¿no? Tomándose la universidad, los grupos comunitarios tomándose la universidad. Creemos que es tremendamente importante que nos concibamos dentro de una red, y dentro de esa red podamos construir también en conjunto distintas prácticas que nos permitan también avanzar en una construcción de conocimientos, ¿no? Compartidos junto con las distintas comunidades con las cuales nosotros trabajamos acá, por lo menos acá en Coyhaique. Así que también ahí me gustaría compartirles una breve presentación también para ordenarme. Soy bueno para irme por las ramas, así que aprovechando ahí los 10 minutos que tenemos. A ver, denme un segundito para ver si podemos compartir acá la presentación. Hoy no me aparece. Ya no importa, la tengo acá, así que igual era como para irme ordenando, así que la voy a ir viendo yo por acá, no hay problema.
para darle más espacio, ¿no? Como a la reflexión que podemos realizar. En general, me gustaría comentar como las experiencias y los aprendizajes que nosotros hemos podido como levantar a partir de distintas intervenciones y un poco comentarles de qué se han tratado estas intervenciones que hemos venido trabajando desde el 2012. La primera de ellas fue una intervención que nosotros realizamos en Chaitén luego de la erupción volcánica. Solo recordar que esta erupción volcánica, ¿no?, implicó el desplazamiento de casi 5.000 personas sin un plan adecuado, a pesar de que el gobierno de Chile en ese entonces vendió o promocionó y en el fondo divulgó, ¿no?, esta evacuación como una de las más exitosas y a grande escala en menor tiempo posible. Sin embargo, conversando, yendo en los territorios, estuvimos trabajando hoy aproximadamente 3 años, nos dimos cuenta que muchas familias, por ejemplo, fueron separadas sin saber al lugar donde se dirigían al momento de la evacuación. Y esto entre otras problemáticas donde, por ejemplo, el lugar donde se estaba emplazado, ¿no?, donde se emplaza Chaitén, no se conocía que lo que justamente erupcionó era un volcán. De hecho, hasta las propias personas del sector consideraban que se trataba simplemente de temblores o de un cerrito chiquitito que de repente explotó, ¿ya? Frente a eso, hay algo que es muy interesante y a pesar de que se prohibió en ese sector la habitabilidad luego de la erupción volcánica, no llegó a pasar un año para que las personas se tomaran nuevamente las casas, para que las personas se organizaran, ¿ya?, y retomaran lo que a ellos les parecía fundamental y que fue el colegio de Chaitén, el Liceo Juan José Latorre. Este colegio fue limpiado sacando la ceniza por la propia comunidad para poder devolver, ¿no?, retornar a este espacio. Y finalmente, justamente trabajando en estas ideas de intervención, trabajamos la idea de un programa radial junto con jóvenes de la región, donde nos pudimos dar cuenta y pudimos también ir levantando la importancia de conocer cuáles son las dinámicas de los territorios, específicamente en sectores rurales, ¿no? Donde la radio además es muy importante, donde todo se comunica por ahí. Entonces nos dimos cuenta que teníamos la radio, por otro lado teníamos jóvenes, y que es lo que nos decían también como lo que nos decía el papel. El papel nos decía que teníamos que intervenir porque había mucha violencia. Y cuando llegamos allá, los jóvenes decían como, basta, no queremos esto. Lo que queremos es demostrar, compartir, de que aquí en Chaitén los jóvenes sí tienen oportunidades, de que sí se hacen cosas y que luego del retorno, ¿no?, sí, Chaitén está viviendo, ¿ya? En torno a eso, entonces, elaboramos este programa de radio, que fue bien particular porque también ahí tuvimos que realizar, ¿no?, un acercamiento con respecto a qué es lo que estaba sucediendo en Chaitén junto con los jóvenes y a partir de eso aparecieron ciertos lineamientos para los diagnósticos y para las intervenciones que nos parecían fundamentales. Primero, y aquí dividimos este trabajo de investigación-acción participativa en 4 momentos, que nos parecían de repente mucho más atingentes que lo que aparece muchas veces en los manuales, ¿no? Y que este primer momento nos habla de una conformación del grupo y una sensibilización con la temática, para luego generar todas las instancias para una participación para la acción. Y esto es súper importante, porque no necesariamente toda participación implica transformación. Muchas veces también pensamos no la participación como el horizonte, como el techo al cual debiésemos llegar. Pero en ese sentido, tenemos que participación dentro de los programas, dentro de las intervenciones, va tomando diversas formas. Entonces podemos, por ejemplo, entender la participación como tomar conocimiento de algo. Y eso se puede dar, por ejemplo, con la información que podemos dar sobre algo. Y muchos programas sostienen que eso ya en sí es participación, ¿ya? Sucede mucho con los servicios públicos, por ejemplo, de salud también, ¿no? Informar, no, las personas ya están informadas, por ejemplo, ¿ya? Para luego no pasar a un tomar parte de algo, ¿no?, y que se relaciona no con la opinión. Yo preguntar qué es lo que sucede, qué es lo que pasa. Y muchas veces, por ejemplo, las encuestas de satisfacción luego de una intervención son tomadas también como parte de la participación de las personas en los programas o las distintas intervenciones que se realizan. Pero para el equipo pensamos que el trabajo hacia donde queremos apuntar tiene que ver no tan solamente con tomar conocimiento, con tener parte, ¿no?,
perdón, tomar parte, sino con tener parte de. Esto es decir, participar dentro de las decisiones, ¿ya? Y creemos que ahí aparece nos aparece como una forma de concebir la participación también, no, también ahí indicando, ¿no? No quiero decir que las dos anteriores que les mencionaba no sean formas de participación, sino que más bien tenemos que ser súper conscientes de que si queremos lograr, dependiendo de nuestro objetivo, queremos lograr una transformación o algún cambio, quizás solamente la mera información no nos sea útil, ¿ya? Y nos parecía que jóvenes tomaran la decisión de que en verdad nos dijeran como el proyecto que nos parece bien, pero ocupemos los recursos en otra cosa. Y a partir de eso apareció este programa de radio que se emitió aproximadamente durante un año, por jóvenes, hecho por jóvenes, locuteado por jóvenes, las pautas de cada programa eran de jóvenes, ¿no? Y nosotros dijimos, ya, ¿de qué quieren hablar en este primer programa, ¿no? Y lo primero que apareció, ¿no? Sexualidad, aborto y temas súper contingentes que nos parecieron geniales que se empezaran a abordar a partir de la mirada de estos jóvenes. Y por otro lado, ¿no? Comentarles que dentro de una intervención también que realizamos en torno a conflictos socioambientales en Longotoma, esto es en la provincia de Petorca, ¿no? Quinta región, un lugar conocido por las trabajamos acerca del impacto que estaba teniendo en niños, niñas y niñas, ¿ya? La instalación de un proyecto minero. Estuvimos trabajando ahí aproximadamente desde el 2016 para aproximadamente también 3 años, donde nos dimos cuenta que toda la maquinaria de esa minera pasaba justamente por 3 colegios. Y estuvimos trabajando también junto con esos 3 colegios levantando información sobre cómo niños, niñas y niñas viven en el lugar, imaginan y proyectan ese lugar y cuáles son las prácticas y las formas de habitar esos lugares. Y nos dimos cuenta que una de las cosas que aparecían es que nos enfrentábamos como al tema de este conflicto por esta minera, pero cuando realizamos distintos tipos de intervenciones y aplicación de distintas metodologías participativas, nos dimos cuenta que el tema ambiental venía de larga data y no era solo un conflicto, eran aproximadamente 5. Había una faenadora de pavos que emitían muy malos olores, una forestal, el conocido problema de las paltas, que se siembran en territorio secano, que necesitan de mucha agua, ¿ya? Y a partir de eso lo que generamos con toda esta información fueron murales, en el fondo murales en la fachada de estos colegios en contra de la instalación de esta minera, creados por los propios niños, niñas y niñas de cada uno de estos colegios, y además como eso se trabajó curricularmente con algunos ramos también, pensando en esta idea de aplicación de aprendizaje-servicio. Fue una tremenda experiencia y desde ahí un poco compartirles que para pensar también estos procesos de participación es necesario pensar en ciertos principios reflexivos para estas prácticas territoriales. Y entre ellas, ¿no? Pensar en que la reflexibilidad es tremendamente axiológica, es decir, tenemos que posicionarnos de forma valórica, ética y el compromiso político que implica una intervención, ¿no? Partiendo desde la definición misma de intervención, entrometerse en algo, ¿no? Hacer que si yo sé que A va a llegar a B, entrometerme para que A llegue a C, y eso en sí tiene que ver también con una visión política acerca de lo que queremos como sociedad. Por otro lado, también crítico, ¿no? Que tenga la capacidad, que nuestras intervenciones y la participación tengan la capacidad de apropiación de las temáticas que trabajamos y de la transformación teórica y metodológica, también de muchas de las disciplinas que participamos dentro de esos movimientos, ¿ya? Por otro lado, perdón, ¿me pasé? ¿Ya estamos? Quedan 2 minutos para que vayas cerrando las ideas. Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, la reflexibilidad también de forma creativa, es decir, la importancia, por ejemplo, de la creatividad, de la creación, de la estética de las artes, y eso también desde este lugar, ¿no? Desde mi segunda formación como actor me parece fundamental, porque en las artes también hay nuevas formas de lenguaje y expresión que superan también el campo semántico del lenguaje escrito, del lenguaje hablado, que también remite las posibilidades de metáforas, y eso ha sido algo que nos ha resultado tremendamente fundamental, trabajar con la metáfora,
porque muchas veces la palabra cierra sentidos o trata de cerrar sentidos, aunque muchas veces no lo logre, pero la metáfora justamente tiene la posibilidad de abrirlos. Y eso nos parece fundamental. ¿Cómo intervenimos para abrir posibilidades? ¿Ya? Para abrir formas de acción posibles. ¿Ok? Y por otro lado, ¿no? Nos parece fundamental la idea de la orientación hacia la acción. Es decir, muchas veces se nos dice, no, lo importante no es el proceso, y sí, y no tanto los productos, pero yo digo, también es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces las comunidades han sido tan sobreintervenidas que tener productos, que saber que lo que se está generando fui parte de eso, se ha vuelto tremendamente importante. Y por eso muchas veces también el trabajo, como les decía, con el arte, con los murales, con la radio, lo que nos provoca también es la posibilidad de saber que podemos generar productos concretos, de que participamos y de que todos, en el fondo, que esa participación sí importa, que aunque que si esa persona no hubiese estado ahí, ese producto no hubiese sido igual, ¿ya? Y por último, compartirles, ¿no?, que para nosotros la idea de reflexividad tiene que ver con tres ámbitos, con el hacer, el sentir y el pensar. Y que nuestro trabajo tiene que ver también con que podamos reflexionar, ¿no? Que hago lo que siento, hago lo que pienso, pienso lo que hago, pienso lo que siento, siento lo que hago y siento lo que pienso. Ese triángulo, ¿no? Multidireccional también nos permite ir encontrando distintas tensiones, problemáticas a las cuales nosotros podemos levantar justamente desde los territorios. Y esto abre otro tema, y con esto cierro, que dentro, ¿no?, de las dimensiones de análisis, ¿no?, de las ciencias, la ontología, la epistemología y la metodología, también, ¿no?, se agrega, ¿no?, la idea de lo político y lo ético, pero además a mí me gusta hablar de una sexta dimensión que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con lo valórico, que tiene que ver con lo vinculativo y lo relacional, que las teorías también nos proponen forma de vinculaciones, que la teoría también nos propone una idea de cómo debiésemos de relacionarnos, de cómo se da esa relación y de cuáles son inclusive las emociones válidas o no validadas dentro de esa relación. Y también creemos que trabajar ese ámbito nos permite también pensar en procesos de reflexividad que apunten justamente a que podamos trabajar esta triada del hacer, el sentir y el pensar de forma reflexiva y a la luz de las intervenciones que nosotros realizamos en este momento bueno, y acá estamos armando este modelo en la Universidad de Aysén en la carrera de Psicología, una carrera que tiene 2 años ya, 3 años, perdón, de iniciada, para poder ir trabajando justamente en cómo vamos integrando estos elementos en el trabajo con una zona extrema donde aquí las tasas de suicidio y de violencia son extremas, de las más altas de América. Entonces también nos parece importante incluir dentro de la reflexión académica la reflexión del vínculo, la reflexión de los afectos y de las posibilidades que también tienen estos en la transformación y en el cambio. Eso, muchas gracias ahí por el tiempo, espero ahí no haberme pasado tanto. Gracias, Rodrigo, genial. Yo tengo una tarea ahora bastante gigante. Nos diste un montón de inspiraciones, de datos. Entonces, ahora tratar de decir algo con sentido ahora, básicamente es imposible. Yo disculpo pero realmente muchas gracias porque lograste hacer algo bien acotado y lleno de estímulos que espero que podrán ser utilizados ahora en el trabajo en grupo que llegará. Antes, me gustaría sí, hacer alguna reflexión, escuchando un poco a Mariana, a Rodrigo, ¿no? Yo creo que estamos en una mesa que se pregunta el cómo, pero creo que inevitablemente cuestionarse, ¿no?, el cómo implica también preguntarse qué, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Entonces, ¿cómo se practica la investigación y acción participativa? ¿Cómo se practica la participación en la metodología crítica? Significa también preguntarse qué es, ¿no? ¿Qué entendemos con participación? Y aquí entonces vamos a algo que siento, ¿no?, que todos los que estamos acá tienen un poco ahí
a flor de piel, ¿no? Una reflexión. La participación, lo sabemos, es un concepto muy bonito, todos están muy de acuerdo con la participación, ¿no? Es como un concepto que te abre millones de puertas, porque ¿quién no está de acuerdo con la participación, con participar, con construir algo participativo? Le gusta a todos, ¿no? A trabajadores, empresarios, gobernantes, etc. Pero llevarla a la práctica, hemos visto en estas dos experiencias, en estas dos ponencias, bueno, no es tan obvio llevarla a la práctica. Es decir, pueden existir muchas maneras, ¿no? En que la participación se puede llevar a la práctica. Y pueden tener distintas definiciones. Tenemos Mariana que nos propone, ¿no? una distinción entre participación más conservadora versus transformadora, ¿no? Pero uno podría hablar también con la palabra un poco de Rodrigo, más participación consultiva, ¿no? Informativa o vinculante, ¿no? Bueno, yo quiero insertar un poco estas inquietudes en el marco un poco de lo que hoy día pude escuchar, ¿no? Esta mañana de la ponencia de Consuelo Chapela, ¿no? Ella dijo muchas cosas interesantes, pero hay algo que quiero destacar, ¿no? Ella insistía mucho hoy día en el tema de la autenticidad, ¿no? De cómo el investigador que usa la investigación cualitativa crítica realmente asegura que las perspectivas de los participantes se reflejan, ¿no? En su trabajo, ¿no? En su investigación, y cómo asegurar que la participación social no sea solo una herramienta, ¿no? Para fundamentar y enriquecer su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, algo que usa el investigador para enriquecer su hipótesis, sus conclusiones, darle más fundamento, más riqueza, sino cómo hacer para que la participación social sea una herramienta, pero para que el colectivo, ¿no? Pueda apropiarse, ¿no? de la realidad, entenderla y poder intervenirla, ¿no? Que es un poco la gran pregunta de fondo que atraviesa el trabajo de Mariana y también de Rodrigo, ¿no? ¿Para quién? Participación, ¿para quién? ¿Para yo? ¿Para mí, que estoy del lado de los investigadores? ¿O para la comunidad? Entonces, yo siento que muy estimulante, espero que este tipo de reflexión se pueda dar ahora en el trabajo en grupo. Yo ahora me permito, como moderador, de introducir este trabajo. Nos dividiremos en grupos, ¿no es cierto? Cada grupo deberá trabajar sobre, digamos, un par de preguntas. Ahora, hicimos muchas, yo puse preguntas, Mariana puso preguntas, entonces hay harta pregunta. Esto indica que es un tema que es conflictivo, por lo menos despierta muchas preguntas, ¿no? Esto de la participación social y de cómo ponerla en práctica. Pero yo le quiero proponer dos preguntas, de repente más generales, que pueden resumir todas las demás que nos hemos hecho en esta media hora, ¿no? Que llevamos en la mesa. Y entonces, la pregunta que le quiero hacer, espero que la voy a encontrar, ecco, esta. Entonces, en relación a la participación social en la investigación, ¿no? ¿Qué diferencia, qué es lo que diferencia un enfoque conservador de uno transformador, ¿no? Tratemos un poco de ver si estamos de acuerdo, ¿no? También con lo que nos decía Mariana hoy día, o no estamos de acuerdo, ¿no? Y segunda pregunta, ¿cómo evitar la instrumentalización y la banalización, ¿no? de la participación? Yo creo que esto, no sé cómo podemos hacerlo, la podemos copiar en algún espacio para que todos la tengamos a mente. Pero estas son, si quieren la repito. Ecco, ¿qué diferencia un enfoque conservador de un transformador? Y cómo evitar la instrumentalización y banalización de la participación. Me parece que pueden ser dos preguntas sobre el cual hacer un trabajo en grupos, ¿no? Y poder integrar a todos los estímulos, ¿no? que nos llegaron desde Mariana y Rodrigo. También de nuestra experiencia, ¿no? Porque igual ahí hay que meterla en juego. ¿Le parece entonces? Abierto. Entonces queríamos un poco invitar a que pudieran
quien se anime a comentarnos qué se llevan, ¿no? de lo de hoy, pensando en cada uno de los momentos. El primer momento, la conferencia de Consuelo Chapela, ¿no? ¿Qué idea fuerza, qué les dejó como reflexión? El segundo momento, que fue la primera mesa, tiene que ver con estas perspectivas feministas y decoloniales para pensar las metodologías críticas en investigación en ciencias sociales y salud. Y este tercer momento, donde intentamos poner el foco en la participación social como un elemento que igual está presente, ¿no es cierto?, en la forma de mirar lo que es la investigación desde las perspectivas críticas siempre, y que es un elemento en tensión, es un elemento que muchas veces se lo puede utilizar, se lo puede instrumentalizar. Entonces, la invitación es un poco a ver si podemos hacer como un redondeo de estas ideas, un redondeo colectivo, pensando en que esta es una instancia de reflexión colectiva y de aprendizaje común, y que en todo momento de aprendizaje es necesario como decir, bueno, entonces, a ver, ¿qué es lo que trabajamos? ¿Qué es lo que estuvimos pensando, conversando? Así que quería invitar a ver quién se anima a regalarnos esa reflexión. Hacemos en orden de Eso, las... o parte de esa reflexión, porque si no puede sentirse muy grande el traje. Daniel. No, yo iba a preguntar solo para organizarnos si lo hacemos por el orden de las mesas. De hecho, yo, como soy la mesa 1, quería invitar a la gente que participó en la mesa que hable, no yo. Pero si no, también puedo hacerlo. Ahí está Mariana que está riendo, pero también hay más. Ella habló antes, así que ya tiene confianza con el foro, ¿no? Bueno, también había más gente que no la veo ahora, pero ¿alguien quiere? ¿Se anima? Cristina, Cristian, ¿no? Joan. Bueno, yo creo que voy a hablar yo. Creo que hoy día ha sido un día muy, muy prolífico. Ha estado muy interesante. En esta segunda mesa creo que estuvimos más centrados. En la primera se nos desbordó hacia cualquier lado la conversación, pero no por eso menos interesante. Me parece muy, muy bueno el espacio de debate, de conversación. Creo que en general en estos seminarios la gente le gusta hablar, a todos nos gusta hablar un poco, y este espacio se da, ¿no? Aunque obviamente al principio hay ciertas timideces, después se va soltando la lengua y la gente en general se suelta. Yo con qué me quedo, creo que se ha construido, creo que la primera vez me encantó la presentación de la mañana de Consuelo, que fue muy pedagógica, como lo dije, y creo que planteó algunos temas que se fueron más o menos, se ha ido desplegando. O sea, en ese sentido, más o menos estamos bien acertados en que partimos por un problema como epistemológico, que claro, por eso se fue quizá a cualquier lado, porque estamos menos habituados a hablar, como mismo decía ya Consuelo en su presentación, en términos epistemológicos nos quedamos más en el método, y después nos fuimos más ahora a quizás una cosa más metodológica, aunque obviamente desde un problema epistemológico, que es la participación misma, y creo que se va adquiriendo como una reflexión. Siento que la presentación de Consuelo como anunciaba un devenir, aunque no lo habíamos planificado, muy claro de cómo está siendo este encuentro. Y algunas cosas que me parecen interesantes que nos quedamos hablando ahora en la mesa que estuvimos recién. La idea bueno, doy mi interpretación, obviamente, cualquiera de la mesa me puede después decir cualquier cosa, improperio, si quiere. Hay una serie de conceptos que de algún modo están como vaciados y que se ponen en el espacio público, que es el principal, el idea de la participación, y la idea de la participación puede instrumentalizarse muy fácilmente, y suele instrumentalizarse muy fácilmente, pero es un espacio a disputar. Y ahí se disputa una cosa, que se disputa la decisión. O sea, hay una disputa por la decisión. La participación bien llevada es la disputa por la decisión. Pero también hay una disputa previa que es cómo significamos estos conceptos, ¿no? ¿Qué sentido le damos a la participación? Si solo la instrumentalizamos o le damos un sentido más emancipador. Y eso es una disputa previa o paralela al sentido de la participación, sino que también en qué instancias convocamos a la participación, ¿no? Porque
la práctica, y ahí Cristina nos contaba una práctica sumamente interesante, si quiere ella hablar después. La práctica nos demuestra que la participación es posible, y la práctica nos demuestra que las instituciones, el Estado, la empresa privada utiliza la participación de una forma también, digamos, instrumental. Entonces, en el convocar a la participación siempre están en tensión esas dos dimensiones, y ya, voy a dejarlo hasta ahí nomás porque no terminamos mañana. No sé si alguien de la mesa que estuve recién, Mariana, Cristina, Cristian, Joao, quiere hablar, si no, seguimos. Abran el micrófono y hablen nomás, no, nadie les va... No, muy buen resumen. Bravo. No, excelente resumen también, y terminar con la importancia del aporte y de la agencia del investigador. Al final, ¿qué es lo que nosotros también podemos aportar como agentes de cambio? Y no solamente quedarnos con la investigación y con el paper. Tal vez puedo seguir yo, no sabía que íbamos a hacer así en orden de grupos, así es que voy a como romper un poco el hielo por mi grupo, pero invitar también a que después Nicolás o Rodrigo o Clara o la misma Vale que estuvimos ahí compartiendo puedan también añadir algo, ¿no? Que apropiarse también de este espacio como de plenaria de síntesis. Me voy súper contenta con la jornada, la verdad. Así al equipo, abracito. Creo que estuvo bueno, a todos nos despampanó la presentación, la conferencia de apertura. ¿Ah? Debo confesar además que creo que ratificó mi... o pone muy en tensión, ¿no? Algunas aprensiones sobre qué es posible de hacer cuáles son estas limitaciones insuperables en el contexto académico convencional, sobre todo en Chile. ¿Ah? Yo creo, o sea, siempre admiro cuando escucho las conferencias de México, siento que no estando tan lejos, se presenta como un horizonte mucho más flexible que al menos el que yo presiento acá en Chile, ¿ah? Y me hace cuestionar mucho las posibilidades de las praxis transformadoras desde el ámbito académico. Así que me fue muy estimulante. Estoy hablando muy a título personal porque después las dos mesas fueron de distinta composición, pero también quiero relevar que siento que fue un objetivo logrado de esta jornada, a pesar de que hemos ido cambiando la composición de participantes en cada bloque, que ha habido intercambios de materiales en el chat. Y quiero invitarles a que lo podamos seguir haciendo, si nos van a acompañar mañana o en lo que queda de esta jornada de síntesis, de este bloque de síntesis, que creo que eso es el compartir de materiales, estos drives, sitios web, bibliografía que se fue pimponeando en el chat y que nosotros estamos compilando para después hacérselas llegar. Creo que era precisamente un objetivo de este espacio, ¿no? Es tal vez una forma no tan oral de compartir el conocimiento, pero la destaco como válida. Así es que hasta ahí mis comentarios, entonces quiero darle la palabra a alguien más que estuvo en las mesas conmigo para que pueda hablar de qué hablamos ahí, porque este comentario fue muy a título personal. Bueno, yo aprendí mucho, así que también me voy muy contenta porque, bueno, yo todavía soy estudiante, entonces hasta el momento recién estoy aprendiendo y conociendo qué otras experiencias existen y qué otras personas también estamos pensando más o menos en el mismo sentido, en este caso que nos atrae aquí las metodologías críticas y también la participación en distintos proyectos, y me agrada mucho, me agradó mucho escucharlos y aprendí mucho también a cómo enfrentarme el día de mañana o incluso en el mismo proceso que estoy llevando en mi memoria, en cómo hacer las cosas
de manera respetuosa, de manera de entender una ética, de cómo también nos posicionamos y cómo las ciencias sociales, porque como estudio sociología, entonces lo veo desde ahí también, están observando las cosas que me enseñaron a través como de lo tradicional, pero también de cómo se cuestionan. Entonces, eso para mí ha sido muy enriquecedor, y también saber que existen personas que están haciendo cambios significativos en distintos lugares, en CESPAM, en consejos locales de salud, en organizaciones autogestionadas también, entonces, culturales. También por ahí saludé a Alfonso, que está en Talcahuano, muy cerca de donde estoy viviendo. Entonces quizás también ver esta instancia como una oportunidad para también acercarnos y no sentirnos también tan solos en esta resistencia a eso que es tan tradicional, y que muchos años de un quehacer, y eso. Creo que también me voy con esa sensación de que, oye, no estamos tan solos. Que un abrazo fuerte a todos y todas. Sí, yo aprovecho de invitar a la gente que estuvo en la mesa 3, donde me tocó estar, varias personas bien interesantes la reflexión, así que sería súper lindo si pueden compartir alguna de las cosas que se comentaron allí. Aló. Bueno, sí, hablamos en torno a las preguntas que quiero felicitar. Para mí, con lo que más me quedo son las preguntas puestas para el trabajo grupal. Hablamos de lo difícil que es hacer trabajo horizontal cuando existen reales jerarquías y distintos accesos a recursos y poder. Entonces, como que es una tarea constante y que seguramente nunca va a ser perfectible hasta que lleguemos a una sociedad, una utopía. Bueno, entonces, primero eso, se habló de que había distintos modos, de cómo la participación ayuda a repensar un montón de cosas, y también de lo que dije yo, porque es lo que más recuerdo, disculpen, que también yo siento que hay una fuerte necesidad de uno no caer en algo así como una voluntad de trabajo social muy parecido a lo que es una ONG, porque yo creo que nuestros espacios donde habitamos actualmente, que es la universidad o espacio académico, o donde hay cierta investigación y desarrollo en municipios o gobiernos regionales, lo que sea, no tenemos esas herramientas. Yo las conozco desde una experiencia propia de las ONGs, que son bastante completas, que tienen trabajo y muchas metodologías que lo hacen muy bien. Entonces podemos picar de tratar de ser algo de que nuestras mismas estructuras institucionales no nos permiten hacerlo. Entonces, ojo con eso, diría yo. Pueden estar en desacuerdo conmigo, pero también diría que muchas veces el diagnóstico de lo que tiene que ver con las vulnerabilidades, los problemas en las comunidades están muy diagnosticadas, están muy conocidas, y yo creo que es muy esperanzador. Ya lo sabemos, ya que por ejemplo, nosotros que estamos en Santiago nos damos cuenta que las regiones lo tienen muy claro, y todo lo que tiene que ver con el estallido, las luchas que se han dado desde el feminismo, la ola feminista, el estallido social, lo que hizo el proceso de la convención, también da cuenta que está diagnosticado las problemáticas y las ganas de transformar. Entonces por ahí está también, como quisiera llamar así como tenemos un pie bien fuerte metido en las comunidades, que también lo tuviéramos en instituciones públicas que pueden, así como las municipalidades, gobiernos regionales y los distintos repartimientos del Estado, porque ahí también hay mucha diversidad y mucha oportunidad, creo yo, de hacer diagnósticos participativos y transformadores, y podría tener un gran impacto. También lo último, la participación, no, eso, por ahí. Muchas gracias, Inta.
Muchas gracias. Patricio. Sí, lanzo aquí a la colectividad también algunas cosillas que salían de esta última conversación, que yo creo que, como decía el Daniel, creo que me parece que el seminario de la mañana, la presentación de la mañana, ¿no? de Consuelo, abrió, pero por lo menos durante la mesa sobre la participación, se logró igual entrar en algunos puntos que ella había abierto. Yo lo encuentro bien. Por ejemplo, el tema de la larga duración, ¿no? En nuestro grupo se hablaba que cuando uno quiere hablar de participación en metodología crítica, necesariamente tiene que poner en cuenta proceso largo. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo. Se necesita tiempo porque los procesos sociales son más lentos, ¿no? Que el cerebro de un investigador, básicamente, ¿no? Entonces, hay que poner en cuenta ese tipo de plazo largo y como esto entonces tensione necesariamente el espacio. Obviamente la lógica institucional de una academia o de un servicio público, una institución pública, no están tan preparadas o no quieren aceptar esta necesidad de larga duración, ¿no? de esperar a que los procesos sociales puedan desplegarse, concientizarse, qué sé yo. No, entonces, esta es una primera cosa que salía que me parece bien interesante. Y esta tensión, ¿no? Con la lógica, con lógicas de funcionamiento de las instituciones, que ya ha salido por aquí, por allá, durante estas intervenciones. Y en segundo lugar, también la comunidad, ¿no? Donde nos insertamos. ¿Qué es esta comunidad? Muchas veces, lo que se habló en el grupo, muchas veces nos imaginamos comunidades, nos inventamos comunidades, porque el panorama es mucho más heterogéneo, complejo, difícil, y por eso la larga duración, ¿no? Porque romantizamos la comunidad, que hayan comunidades que tienen clara la necesidad, tienen clara su exigencia, pero al final no es así, ¿no? Entonces, como esto sea muy problemático para una investigación crítica. Esto lo dejo ahí. ¿A quién más le gustaría compartir algo que les esté resonando? ¿Alguna cosa que les haya evocado las palabras de recién o los talleres? Quizá. ¿Nos queda la mesa 5 todavía? Ah, ya. Entonces, hola, fui mandatado por Bran para hablar, pero pensé que íbamos en la 4 recién. En la mesa 5 oficiaron de facilitadores Bran y Valentina y estuvimos junto a Irina, Cindy, Patricia, Bruno. Intentamos enfocarnos en las preguntas y yo creo que nos resultó bastante bien. Cuando intentamos hablar acerca de la diferencia entre el enfoque conservador y uno transformador, creo que los dos principales elementos que ahí emergieron era pensar que nosotros el conservador, el enfoque conservador, ¿no? es algo que es mucho menos dúctil de alguna manera a los propósitos que pueden ir construyéndose durante el mismo proceso de investigación, ¿no? Como se mencionaba, no recuerdo si se mencionó en alguna de las conferencias de la mañana, de alguna de las exposiciones, o fue en la mesa, o sea, en el grupo pequeño en que trabajamos, pero a veces uno lleva un proyecto más o menos claro y a mitad de camino se da cuenta que tiene que empezar a pensarlo de otra manera, ¿no? Y ahí pensábamos que el enfoque transformador es más dúctil para ir haciendo estas adaptaciones sobre la marcha, como, bueno,
salió el tema de los afectos, las afectaciones, así que en el fondo es ir haciendo las adaptaciones tal y como tenemos que ir haciéndolas a medida que nos vamos desenvolviendo en el mundo que nos toca también, ¿no? En el mundo en el sentido amplio a nivel personal, ¿no? Me enredé con lo del mundo, pero en fin, estoy pensando más bien fenomenológicamente, ¿no? El mundo no tanto en el de Heidegger, que estamos en el mundo, sino que más en el de Merleau-Ponty, que estamos actuando permanentemente y dejándonos actuar por el mundo, ¿sí? Ya, eso ahí me aclaré. Y lo otro, en relación a esa pregunta, era intentar ver también que inevitablemente, por estar inserto en espacios académicos, institucionales de otro tipo, etcétera, inevitablemente cargamos con algo de conservador adentro que no vamos a poder desprendernos, ¿sí? Y hay que estar ahí permanentemente haciendo el juego de identificarlo bien para para usarlo estratégicamente cuando nos sirva y desecharlo cuando no nos sirva, ¿no? Y en relación a la segunda parte o sea, a la segunda pregunta que ahí venía incluida, que era cómo evitar la instrumentalización y la banalización de la participación, y pensándolo más bien en el tema de salud, ¿no? Cómo la participación está de alguna manera bastante formalizada en el último tiempo, ¿no? A través de la sociedad civil, pero también tener claro que, y ahí Irina mencionaba muy bien ese tema, y Patricia también, que hay que tener súper claro y que hay que explicitarlo, ¿no? O sea, que la participación de la sociedad civil organizada, en el fondo, que es el cauce que ha tomado en el último tiempo la participación para incidir en la generación de políticas públicas, por ejemplo, hay que ser muy explícito en decir que esa participación deja fuera un margen importante de personas, ¿no? Que no están participando de estas instancias formales de participación, para no autoconvencernos de que estamos construyendo algo participativo con la comunidad, cuando en realidad estamos haciendo algo participativo con un segmento específico de la comunidad que tiene distintas características particulares que hacen que puedan agruparse. Y hay personas que no tienen esa característica o no tienen ese interés y no se agrupan. Y bueno, creo que eso era como lo principal. Brand, que fue nuestro facilitador, seguramente tiene alguna otra mirada para que compartir. Gracias. Muchas gracias, Hugo. No, yo, una función más de democratización de la palabra, ya hemos hablado bastante ahí como facilitadores. Quizá a otras compañeras que también estaban, si gustan decir algo, si no, por mi parte estaría muy bien, allí no tengo nada más que apuntar, para no saturar, digamos. ¿Alguien más le gustaría compartir? Hola, ¿se escucha? Sí, hola, sí, dale. Sí, hola, María Sol, ¿cómo estás? Sí, yo no pude intervenir mucho porque me venía cortando la señal, pero solo quería mencionar que de pronto siento que hay un poquito de miedo de mencionar la palabra política. Siento que de alguna manera la investigación acción participativa tiene una postura política, parte desde que no hacemos ciencia neutra, a diferencia de la convencional, ¿cierto? Bueno, digo, hacemos muy patudamente, porque en realidad yo estoy recién aprendiendo en la práctica lo que se hace una investigación de acción participativa, a pesar de que he leído harto. La práctica es bien compleja, de hecho la academia de alguna manera también se ha encargado de poner algunas trabas de no hacer una investigación acción participativa que tenga, por ejemplo, la participación en el planteamiento del problema. Como se decía por ahí, lo que es el problema para mí, quizás no es el problema para la comunidad. Entonces ahí es muy difícil como meterse en el hacer
de la investigación participativa desde la academia, considerando toda la cantidad de papeles y trámites que hay que hacer para poder llevar a cabo un proyecto de investigación. Eso quería mencionar, simplemente no tenerle miedo al decir que finalmente estamos haciendo política desde abajo a través de la ciencia transformadora. Muchas gracias, Cindy. ¿A alguien más le gustaría compartir? Dale, Rayen. Sí, bueno, quería agradecer el espacio, como siempre detrás de todo lo que tiene que ver con montar una jornada. Yo sé que hay mucho trabajo detrás, como que siento que pongo en valor harto como la rapidez en poder tener salas de ciento y tantas personas como rápidamente, como que creo que ahí hay un dominio de la herramienta que la saludo. También agradecer como la primera ponencia, siento que fue muy estimulante, interesante, también que pudiésemos tener pequeños espacios para conversar en el momento de la mañana, también ahora en la tarde. Quizás solamente como, y que se lo mencioné a María Sol y que se nos cortó, en la primera mesa me costó entender las preguntas, como que siento que si mañana hay una oportunidad de segunda mesa, creo que este segundo momento las preguntas estaban un poco más masticadas. Entiendo que hay preguntas que se hacen en el momento, entendí un poco la metodología, pero quizás también tratar de sintetizar una pregunta que provoque. Creo que me perdí mucho con las primeras preguntas del momento de la mañana. Y ahora este segundo espacio, creo que las preguntas estuvieron un poco más dirigidas o provocadoras con lo que también habían expuesto los compañeros y compañeras. Eso en términos como muy sutiles, para, bueno, vernos mañana. Y bueno, agradecer el espacio también. ¿Y eso? Muchas gracias, Rayan. ¿A alguien más le gustaría compartir? Ya. Yo creo que vamos cerrando por hoy. Agradecer la sugerencia. Lo tuvimos en cuenta ya para la segunda, sí, la segunda mesa, porque efectivamente fue un poco más confuso. Por nuestra parte, agradecer la presencia online. Creo que tiene sus pros y sus contras esto del online, porque hemos tenido gente de todas partes del país, que era lo que queríamos. Era híbrido para tener gente de todo el país.